Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, doctor Martín Fernández, Martín, bienvenido. Un gusto verlas, chicas. Qué bueno. Antes de tratar la columna del día de hoy, que sale cada domingo en el diario El Eco, que tiene que ver con una ley y un derecho a la cirugía posbariátrica, nos estuvieron llegando todos estos días muchos mensajes para que habláramos del tema de, bueno, a raíz de lo que sucedió con Silvina Luna, y preferimos dejarlo para que lo trataras vos, bueno, con un sentido médico, esta situación que, bueno, tremenda, sí, ¿no? Terrible. Sí, como introducción creo que es un caso que refleja un poco la idiosincrasia del país. A ver. Me parece que en la Argentina cualquiera hace lo que quiere, total no pasa nada. Cuando el policía actúa, le cuesta actuar al fiscal, cuando el fiscal actúa, le cuesta al juez. Y es como que se puede hacer todo, total no pasa nada. No hay consecuencias. No hay aplicaciones de las leyes que existen. Sin embargo... Y ahí hago un punto, perdón, Martín, porque muchas veces uno lee por ahí en las redes sociales que dicen, ¿para qué se hacen esto? ¿Para qué se hacen el otro? Esta cosa de culpar a la víctima, que cuando va a un lugar para verse mejor, porque a lo mejor también, bueno, su trabajo se lo exige. Trabaja con la imagen, claro. Trabaja con la imagen, pero, a ver, todos cuando uno va a una peluquería también quiere verse bien, cuando uno va a hacerse alguna cuestión también quiere verse bien, y él, no nos olvidemos que tiene la matrícula de médico, no así la de cirujano plástico. Sí, pero yo disiento un poco en eso, en el sentido de que el argentino es muy educado, o sea, tenemos muy buenos profesores, muy buenas maestras. Instruido. Se vive mucho el núcleo de la familia. De hecho, cuando los argentinos se van o nos vamos al exterior, extrañamos la familia, ¿sí? Entonces, en otros lugares la familia no funciona tan como funciona acá. Entonces, quiero decir que es un núcleo donde se enseña qué es lo que está bien y lo que está mal. Y afuera... Es distinto eso, o sea, cuando el argentino va afuera se porta bien, porque sabe que las leyes se aplican afuera. Sin embargo, acá no, porque las leyes no se aplican. Y al ser instruido, el argentino, el paciente, ser una persona instruida, puede averiguar, tiene la capacidad para averiguar, porque cuando se van a comprar un teléfono averiguan cuál es el mejor, cuál saca mejores fotos, cuando se van a comprar ropa también, a ver si falla, si no falla. Hay muchas veces una culpa de parte, ¿no?, de los medios, que muchas veces publicitan, ¿no?, a una persona que no es idónea y que muchas veces no se pide el número de matrícula. Ahí hay un tema muy importante que va de la mano de lo mismo también, de que no pasa nada si alguien hace recomendaciones o publicita a alguien así. Claro. Acuérdense lo que pasó cuando tuvimos lo de la pandemia del COVID, de ese médico que hacía los tratamientos de COVID, que le allanaron la clínica. Todos se acuerdan el nombre, Mühlberger. Entonces, y si recordamos un poquito más atrás de eso, todas las divas y toda la gente de la televisión y todo que lo nombraba y lo recomendaba y esto y lo otro. Entonces, después como que todos se lavaban las manos, pero mientras tanto existe la recomendación. Lo mismo pasa con este caso, o sea, esta persona tiene el título de médico cirujano, porque... También los abogados a veces van como un paso atrás, o la ley va un paso atrás. ¿En qué sentido? ¿Es cirujano o no? Tiene el título de médico cirujano. ¿Y cómo se explica esto? Porque la universidad, por ejemplo, la de Córdoba, te da el título de médico cirujano sin que sea cirujano. Sin una especialidad. Sin una especialidad. Es como, acá la gente cree que a nosotros nos dan el título de médico clínico. Y no, el clínico es una especialidad súper difícil ser médico clínico. Y está súper menospreciado porque parece como que el médico clínico es el que no se especializó. Claro, o el que no se especializó o que ya saliste con esa especialidad de la facultad. Claro. Entonces, esta persona venía de una universidad en la cual le habían dado un título así, con lo cual ya tiene un respaldo. O sea, el título dice eso, por más que no sea especialista. Si yo me voy a atender con él y yo soy paciente y veo
tiene el título, veo que tiene el título, pregunto a alguien, me dice, no, sí, bárbaro, bueno, tiene título de médico, pero no tiene ningún título de especialista en cirugía plástica y reparadora, ¿sí? Y acá otra vez empieza lo mismo, o sea, hay muchos pacientes en Capital, acá mismo pasa, que van a atenderse con alguien que no es especialista en cirugía plástica y reparadora. Acá somos 3, los cirujanos plásticos que operamos y la doctora Fonseca, que también es cirujana plástica, especialista, que bueno, ahora no está realizando cirugía, pero realiza un montón de tratamientos estéticos muy bien realizados. Entonces tenés especialistas para elegir. ¿Por qué elegir? O sea, conmigo nadie viene a hacerse una neurocirugía. O una cirugía de cataratas, por ejemplo, o un parto. Entonces, sí. ¿Por qué hay pacientes que se van a atender con alguien que no es especialista? Bueno, empiezan un montón de factores, que le gusta el marketing, que cobra más barato. No conocería, porque hasta tienen unas tarifas, ¿no? Exorbitantes, o sea que... Sí. O por ahí te dicen, bueno, pero lo hacemos por canje, ¿no? Una operación. Estamos hablando de cosas locas, pero bueno, es así. Y hay pocos controles. En Argentina hay pocos controles y hay menos controles todavía en Capital Federal. Sí. Acá hay pocos controles. Si vamos un poquito para atrás, recordaremos que había un supuesto cirujano cardiovascular que operaba y no es... Con un título truco. Sí. Entonces, digo, los controles nos atañen a todos. Operaciones que se realizaban en casas de familia. Sí, sin ser quirófano. Sí, eso también sigue sucediendo y ahí hay habilitaciones cruzadas que dicen que el Colegio de Médicos habilita, pero no habilita el Ministerio. Entonces tienen que tener un lugar en el que esté habilitado por el Ministerio de Salud, que es el que maneja esto en definitiva. No es que los colegios pueden dar autorizaciones así como si nada. Para mí lo que está mal es el control y la ley en estos casos que, bueno, como vos decís, un médico solamente sin especialidad, con ser cirujano, se le permite operar cualquier tipo de operación, de intervención. Yendo a ese tema en particular, también lo que llama la atención es que la mayoría... Esta persona trabajaba en el litoral argentino. Lo toqui, sí. La novia se vino a estudiar para acá, tenía una relaciones públicas bastante importantes, entonces lo empezó a relacionar con toda esta gente y se vino... ¿No está mal? No, y se vino a operar por acá. Tenía ya varios decesos, varias defunciones en su lugar de origen y un poco escapando de eso... Por mala praxis todo. Sí, en realidad la mala praxis es una sentencia del juez. En principio es por responsabilidad profesional. ¿Sí? Los médicos tenemos responsabilidad sobre el paciente, no es que hacemos mala praxis. O sea, ningún médico con intención le va a hacer algo mal al paciente a propósito. ¿Sí? Pero sí somos responsables sobre lo que hacemos. Entonces, se vino para acá y ¿en qué empezó? Como una estrategia de marketing a los famosos, los operaba gratis. ¿Para qué? Porque le iba a mostrar su trabajo, todo. Entonces también hay una complicidad. A mí, si me van a dar una Ferrari gratis, digo, no, pará, algo me van a pedir a cambio. O si voy a comprar un Mercedes por 3.000 pesos... Bueno, pero los canjes son muy habituales, con personas muy conocidas, costosos. Cuanto más famosa es la persona, el canje es más alto. Yo en eso disiento porque creo que, a ver, si la persona va con toda la ilusión del mundo, bueno, ante la primera o segunda situación ya tiene que actuar la justicia. Acá ha actuado la justicia, sigue estando libre, está condenado y están esperando que la Cámara lo resuelva y sigue operando. Que quede firme la sentencia. Sí, pero yo creo que ustedes deben tener canjes acá en el programa y ustedes ven a quién se van a exponer. No se exponen a cualquier persona. No van a dejar que cualquiera le toque el pelo porque es un canje. Sí, no, yo creo que hay... Entonces, me parece que hay responsabilidad. No hablar de víctimas, pero hay una corresponsabilidad, si se quiere, ¿no? Yo creo que sí, que siempre lo remarcamos un poco en las distintas columnas. Uno es un responsable también, en mayor o menor grado, pero es responsable de a dónde va. Porque si uno no va, estas personas no existirían. Los lugares donde se hace, o la gente que hace acá, que no son médicos, los que son médicos, que no son especialistas, que hacen en medicina estética o que hacen en cirugía plástica, sin ser especialistas, y la gente va, aumentan. Entonces, si la gente no iría, nadie lo haría. Y si hubiese controles para que no lo hagan, tampoco. ¿Y cómo es esto de utilizar productos que no están habilitados? Bueno, ese es el otro tema. Obviamente que ella
ella es una paciente de muchas, es una paciente Hablamos pública de Silvina Luna, ¿no? Ahora. Yo también quiero hacer hincapié en las minorías, ¿sí? En todas las personas trans y todo, que sí, claro, han sufrido mucho esto, porque hoy la estética ya casi como que debería considerarse dentro de la salud, no de un lujo, porque verse bien también ayuda a sentirse bien. claro. Y todas esas minorías también, como no tienen prensa y todo, y han sido víctimas de muchísimos malos usos y todo. Aceites. De aceites, de cosas también. que tampoco estaban autorizadas. Entonces, ahora este caso es conocido, bueno, parece como que es lo importante, pero hay un montón, o sea, como ella hay un montón. Entre una de esas pacientes, una paciente que en el 2015 o 2014 le hicimos una biopsia para ver qué era lo que tenía. De acá de Tandil. No, de acá no, cuando yo trabajaba en Buenos Aires, en la clínica de Buenos Aires. Bueno, ni hablar que cuanto más famoso se hace esta persona y más problemas tiene, más gente va. Sí, claro. De acá de Tandil hay un montón de gente que Sí. fue. Sí. O sea, no es que de acá no fue nadie, todo. O sea, Ah, bien, operarse con lo toqui. sí, Ah. ven que es más famoso, saben que tienen problemas y van. De hecho, uno de los empresarios que se murió hace unos pocos meses, Sí. también había dicho Con el una mismo, lipoaspiración. que él los veía, que sabía que tenía problemas, pero igual decidió ir. O sea, digo porque es un fenómeno sociológico Sí, tal cual. interesante. Sí, para analizarlo. El otro día lo totalmente. hablaba con un terapeuta y decía, sí, como que cuanto más famoso y uno va con el famoso, es como si uno también fuese famoso, no sé. Se producen como cosas, como Algo asociaciones transitivo, que sí, son una cosa, raras, ¿no? sí. Entonces, lo que hizo también, dicen que no es una sustancia autorizada. Sí es una sustancia autorizada por Landmat lo que inyecta. El tema es que no está autorizado para ese uso, ¿sí? Claro. ¿Qué fue lo que le inyectó? Lo que le inyectó es una sustancia que es un cemento de contacto que se usa en traumatología para cementar las prótesis, ¿sí? En muy El tema pequeñas cantidades. Que los especialistas en traumatología, claro, lo usan en muy pequeñas cantidades y lo usan entre una superficie articular y la prótesis, ¿sí? O entre la prótesis y el hueso, más vale. Bien. ¿Sí? Entonces queda el pegamento confinado a ese espacio y al lado de eso hay hueso, ¿sí? Porque se cementa contra el hueso. No hay Entonces, torrente sanguíneo. claro, sí, hay, pero es todo el mismo ecosistema, por Bien. decirlo de alguna Ah. manera. Lo que hacía era, preparaba ese cemento, lo mezclaba con la grasa, le hacía lipoaspiración al paciente, esa grasa mezclada con ese cemento adquiría una consistencia mayor que la grasa que utilizamos todos para hacer lipotransferencia y la inyectaba. Entonces quedaba mucho más duro y mucho más firme. ¿Qué pasa? El cuerpo tiene sensores para ver todas las sustancias nocivas que tiene o en exceso o disminuida. Cuando la tiene disminuida hay que aportarla de la dieta o hacer un aporte externo. Cuando las tiene en exceso las elimina por el riñón o por el hígado. Claro. Entonces, ¿qué empieza a sensar el organismo? Que tiene mucho hueso, porque eso tiene la consistencia o características del hueso, ¿sí? Composiciones químicas parecidas al hueso. Entonces, como trata de eliminar eso y no puede, o puede a medias, Sí. empieza a eliminar del hueso, que el hueso lo tiene accesible el torrente sanguíneo. Entonces va generando también una osteoporosis paralelamente, va bajando los niveles de calcio y todo que tiene saludables, digamos, para poder sacar el que no es saludable, porque no puede discernir el cuerpo cuál sacar y cuál no, y se termina tapando el riñón, porque el riñón es un filtro que tiene una capacidad de filtración, donde se supera esa capacidad de filtración se tapa. ¿Todos los cuerpos actúan igual a ver, porque muchas personas han tenido granulomas, bueno, todas estas consecuencias hasta llegar a la muerte como ha habido, o esta situación de Silvina Luna, entre muchas otras, pero hay personas que se han aplicado y aún no han tenido los síntomas. No. ¿Puede aparecer en algún momento? Sí, puede aparecer en algún momento, seguramente tienen alteración del metabolismo, pero tienen una característica en el riñón diferente a la de esta persona, que tiene un riñón por ahí un poco más lábil, ¿sí? Que tiene una capacidad de filtración diferente a la de otro paciente. Así como hay pacientes bajos, altos, flacos, más gorditos, también hay personas que tienen para ir riñones con cerrando, capacidad. Perdón, y pero yo hablar le quería hacer una preguntita, porque yo lo escuché también con Néstor, con Nelson Castro, Lotoki, habló en una entrevista, y él bueno, también explicaba como que no conocía mucho los antecedentes de salud que tenía, en este caso puntual Silvina Luna, y preguntó, ¿es obligación ante ese tipo de intervención
pedir una historia clínica del paciente? ¿Es obligación de los médicos ante cualquier intervención? Historia clínica no, pero en los lugares serios lo que hacemos es hacer estudios preoperatorios. Bien. ¿Sí? En los estudios preoperatorios evaluamos, por ejemplo, la filtración renal, vemos cómo funciona el riñón, evaluamos el hígado, vemos cómo funciona el hígado, más allá de los parámetros básicos de sangre, análisis de orina y todo. Entonces, con todos esos estudios preoperatorios uno más o menos se puede armar un diagnóstico de situación del paciente. Imagino que el médico, como el paciente va y se acerca a poner el cuerpo para una intervención, también el médico confía en el paciente en que le va a decir, bueno, mi estado de salud es este, tengo este antecedente, o sea... No, pero ingresaban al quirófano sin saber prácticamente lo que le iba a hacer. Muchas denuncian que iban por una cosa y terminaban operadas con intervenciones con cosas que no habían pedido. Sí, eso es verdad, pero también coincide con muchas personas que iban de canje, digamos. No muchas personas que lo pagaron, porque si no, si vos me pagaste para hacer esto, ¿por qué voy a hacer todo esto? O sea, estaría trabajando gratis. Entonces, hay como mucha cosa de esto de toma y da, de... Que igual yo a las víctimas no les pongo el foco porque creo que acá... Sí, yo creo que no es ponerle en rol de víctima, sino creo que en eso, ¿no? En decir, bueno, yo también tengo que ser responsable para ver a quién me voy a exponer, porque hay mucho, y si tengo la capacidad de informarme sobre quién es el médico, bueno, también tengo la capacidad de una vez que vaya y me diga, estas son las opciones, decir, bueno... voy a estudiar las opciones y retorno, ¿no? Porque una cosa que se hace uno en el organismo, bueno... Conclusión, estar atentos y no tener vergüenza a la hora de ir a un médico, no sé, te van a ver, doctor, ¿usted qué es? ¿Qué estudio tiene? ¿No te molesta? No, para nada. De hecho, los cirujanos plásticos tenemos expuestos... En el ingreso, en la recepción, lo que sea, un código QR que cualquiera con el celular lo puede escanear y puede ver a qué sociedad científica pertenecemos, el historial. ¿Eso lo tienen todos los médicos? Los cirujanos plásticos especialistas, sí. O sea, que pertenecemos a la sociedad. Y muchas veces nada de esto en alguna intervención tampoco garantiza que una persona pueda tener un problema, ¿no? Porque a veces... No, ni hablar. La medicina no es una ciencia exacta. Exacto, pero... ¿no? Conclusión, bueno... saber con quién uno se va a atender y tomar todas las precauciones. Sí, esto es lo que le está pasando a esta chica. Todo eso que se habló del tema del trasplante es algo ilógico, ¿sí? Porque nadie va a poner un riñón que se va a estropear al poco tiempo de vuelta. No entra en ninguna cabeza. Y eso también... Y no hay manera de sacar eso que entró en el cuerpo. No. Sí, o sea, se hace, de hecho fue a un cirujano que en Estados Unidos le sacó, se hace una incisión larga atrás, siguiendo como en alas de gaviota, se levanta toda la piel del glúteo, se saca un montón de ese tejido, pero tienen que sacarle parte de lo que es la cola, que pasó con este tema de los biopolímeros también en muchos países centroamericanos y eso, que por ahí eran de inyectarse los biopolímeros, que eran parecidos como si fuesen los aceites que se inyectaban acá a la comunidad trans. Pero tengan la certeza de que no es metacrilato, ¿sí? El metacrilato, cada jeringa de 1 centímetro cúbico, que no es nada, cuesta al costo 50.000 pesos. Imagínense si le tienen que inyectar 300, 400 como mínimo en cada glúteo, multiplíquenlo. Claro, y no les da, que si ustedes están pagando por esto, no les pueden poner todo esto. Claro. ¿Sí? Con respecto a la columna que salió en el día domingo, muy interesante, por cierto, en esto también de conocer nuestros derechos. Es ley, la 26.000, lo tengo aquí, 26.396, el derecho a que a una persona... se puede hacer una cirugía posbariátrica. ¿Qué es una cirugía posbariátrica? Las cirugías posbariátricas son un conjunto de procedimientos que hacemos los cirujanos plásticos para eliminar los colgajos tegumentarios que quedan luego del descenso masivo de peso. ¿Sí? Claro. O sea, la persona que se hace un bypass o adelgaza o Exactamente. Está buena esa diferenciación. Si hay muchas personas que bajan muchos kilos por su propia voluntad, digamos, haciendo ejercicio y alimentándose saludablemente, y hay gente que baja realizándose alguna cirugía, como puede ser una manga gástrica o un bypass gástrico. ¿Sí? Y después les queda... ¿En cualquiera de los dos casos se puede hacer? Sí, en cualquiera de los dos casos quedan colgajos después
tegumentario, ¿sí? El tegumentario es porque está formado por piel y por grasa también. Ese tejido que cuelga en los brazos, en las piernas, en el abdomen. Que no les permite tener una vida digna. Y se complica porque ahora tienen, digamos, un excedente de un cuerpo del pasado en una vida del presente, digamos. Entonces no se condice el continente con el contenido, digamos. Hay una persona, por ejemplo, que operé la semana pasada, que había bajado 50 y pico de kilos. La semana anterior... Otra persona. Claro, y hay personas que pesan eso. Yo. Entonces es mucha diferencia para poder convivir en el mismo cuerpo. La piel tiene una capacidad de retracción, pero no tanto. Hay un punto en el que no llega, que la piel queda sobrando. Entonces eso hay que sacarlo. Y no hay ningún ejercicio, ni ninguna máquina de ningún centro de estética, ni acá ni en el mundo, que te saque el excedente de quedan piel. en brazos, en el estómago, la parte abdominal, en la cola, en las piernas. En las piernas. Y eso, ¿una obra social debe cubrir esa intervención? Claro, la misma línea del gobierno que tenemos ahora en gobiernos anteriores redactó esta ley, que esta ley les da cobertura nacional en las instituciones públicas y en privado a través de obras sociales y prepagas. Entonces, si las obras sociales, la mayoría o se cortan o no funcionan, no te dan medicamentos, ¿te dan esta operación? Sí, te la dan a los pacientes que la solicitan. Obviamente que muchas veces dicen que no, pero el paciente tiene que insistir, sabe que tiene el derecho, está la ley, hay jurisprudencia. En realidad le hacen las cosas difíciles de gusto, ir en contra de la ley. Y un poco lo que hablábamos al inicio del tema anterior. Y bueno, como que cada uno hace lo que quiere, claro. Entonces empiezan, bueno, sí, te cubro, pero tenés que viajar a Capital. Bueno, sí, no, la persona tiene una ley anterior a esta, es que la persona tiene derecho a elegir el médico. Claro. Y si el médico trabaja en la ciudad en la que vive la persona, se puede hacer la intervención en la ciudad sin ningún tipo de problema si hay instituciones acordes. Bueno. Bien. ¿Ves? Que para esto también uno se tiene que informar. Claro. Las cuestiones... Claro, conocer nuestros derechos. Hay muchas personas que por ahí tienen cobertura, pero no es una cobertura, que no es una prepaga o algo, y creen que no se lo pueden hacer. Pero también algo oscuro que tiene la ley, que por lo menos a mí no me gusta, es que solamente está cubierta por ley la persona que se realizó cirugía bariátrica previamente. O sea, si la vos persona... bajaste por tu esfuerzo... No. Por eso hoy te preguntaba si era para los dos casos igual, ¿no? No a los puntos finos de la ley, ¿no? O sea, la ley, como están redactadas las cosas... No se puede creer. Te las van redactando de esa manera. Entonces yo digo, pobre la persona que hizo el esfuerzo... Claro, que le puso toda la garra. Sí, porque... Las dos ponen la garra, pero estas dos cirugías, la cirugía bariátrica y la cirugía postbariátrica, son cirugías que se van haciendo cada vez más porque nuestra alimentación está siendo cada vez más parecida a la del hemisferio norte de acá. Todo industrializado. Sí, entonces, antes no existía todo esto, pero yo personalmente me parece que la cirugía bariátrica está indicada para la obesidad mórbida. Claro. O sea, hay componentes de la obesidad que no se saben, no es todo... el que come engorda. Hay personas que comen muy poquito y tienen un metabolismo alterado y engordan. Hay otras que comen mucho y no engordan. Entonces se están haciendo estudios genéticos y se está viendo a ver qué neurotransmisor o qué hormona está en exceso o falta para que esa persona no pueda regular el apetito o no pueda regular el metabolismo. O sea, no es tampoco marcar, estigmatizar al que es gordo. Mirá que se me viene a la mente. Una persona que tiene PAMI o tiene IOMA, ¿le cubre? Por ley se lo tiene que cubrir. Entonces está en el paciente después poder hacer cumplir esta ley. O sea, no va a salir el médico a pelearse con su cobertura, a decirle que le cubra. El médico hace su trabajo y si lo va a cubrir o no lo va a cubrir es algo que tiene que pelear el paciente. Pero bueno, ahí tienen la ley, la tienen publicada en el diario, ya la dijimos acá, la pueden buscar en internet, leerla y asesorarse. Bien. Martín,
Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, hoy lo exprimimos, pobre, lo decimos dejar un poco más. Había mucha gente con inquietud, ¿no? Y diciendo, bueno, ya que lo traen al doctor, pregúntenle. Y nada, esto de, bueno, reconocer quiénes son, ¿no? Los profesionales idóneos y con quiénes hay que atenderse. Y cuando vayan al consultorio, pregunten todo y pidan todo. ¿Ah? Sí. Ahí está. Sí, y en la recepción van a tener todos los datos y seguro en la página web van a tener el currículum y van a poder saber dónde estudió, cuántos años estudió. Cómo se fue perfecto. Los cirujanos plásticos estudiamos 15 años de base entre las carreras que hacemos. Después va viendo si va a congreso, si no va a congreso, si se mantiene actualizado, si no. Entonces, hoy la información está. Está. ¿Sí? Martín, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos nosotros al cierre de este espacio. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.